Punto 6. Proyecto de comunicación referente a rechazar categóricamente el acuerdo de ayuda financiera entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Proyecto presentado por Unidad Ciudadana y Frente para la Victoria. Proyecto de comunicación. Visto la decisión del Gobierno Nacional de acordar ayuda financiera con el Fondo Monetario Internacional y considerando que a partir del año 1956, fecha donde se concretó la primera asistencia financiera por parte del organismo internacional para con el gobierno argentino, se ha dado inicio a una relación entre las partes que ha contenido variaciones a lo largo del tiempo, pero que lamentablemente en este tipo de acuerdos siempre ha salido perjudicado un sector mayoritario del pueblo argentino, que únicamente el modelo desarrollista nacional llevado adelante por el doctor Frondizi contó con el apoyo del organismo, pero como consecuencia de las medidas solicitadas por el fondo, en 1959 el salario real tuvo una caída del 23%. Desde allí solamente fueron aliados locales los gobiernos que apoyaron la liberación de la economía local. Que los acuerdos concretados durante la última dictadura cívico-militar significaron el crecimiento por 6 veces la deuda externa, modelo político llevado adelante a partir de una feroz persecución política, represión, tortura y desaparición de 30.000 argentinos, combinado por un modelo económico que priorizó la apertura de importaciones, propició la destrucción de la industria nacional, condicionó salarios y generó desempleo, culminando con un fuerte ajuste y la estatización de la deuda privada, cumpliendo el Fondo Monetario un rol de garante financiero de un plan económico y político que incluyó el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad. Que esta situación de deuda soberana condicionó al accionar del siguiente gobierno democrático del doctor Alfonsín, donde el fondo se constituyó en garante de repago de dicha deuda, pero no sin impulsar la aplicación de programas de ajuste estructural, gobierno que finalizó con una anticipación de su mandato, producto de los efectos económicos y sociales que provocaron la hiperinflación a causa de la fuga de capitales que disparó la cotización del dólar. Que es historia conocida la relación entre el organismo de préstamo internacional y la presidencia del doctor Menem, con un impulso de un programa neoliberal que incluía las privatizaciones de las empresas estatales, liberación financiera y comercial y aplicación de un régimen de convertibilidad que limitaba las facultades del Banco Central de la República Argentina y anclaba el tipo de cambio fijo, modelo que tuvo su continuidad durante la presidencia del doctor de la Rúa, finalizando con el estallido de una de las mayores crisis económicas y sociales vividas por nuestro pueblo, con un saldo de una deuda pública que alcanzaba los 144.000 millones de dólares. Que, toda vez que el Fondo Monetario Internacional tuvo la posibilidad de acordar salvatajes financieros a nuestro país, tuvo la posibilidad de tener injerencia en el rumbo de la economía nacional, siempre mediante la aplicación de medidas ortodoxas con reducción de los salarios, flexibilización de las leyes laborales, ajustes brutales y reforma previsional, desregularización de las obras sociales, etc. Que, como antecedente al rumbo económico actual, el Estado argentino en los últimos 2 años y medio de gestión ha llevado a un total de deuda bruta que asciende a 342.000 millones de dólares. Ha alentado el proceso inflacionario, como consecuencia principal la suba de tarifas a niveles impagables, ha propiciado el resurgir de la renta financiera por parte de capitales especulativos atraídos por elevadas tasas de interés que se fugan ante la incertidumbre existente. No puede garantizar el control de la moneda extranjera con una continua devaluación de la moneda nacional y disminución del poder adquisitivo. Que resulta no menos preocupante la situación de recurrir por parte del Gobierno Nacional nuevamente al Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento de un préstamo presumido en un total de 30.000 millones de dólares, más aún con las consecuencias económicas y sociales que la historia demuestra que han sufrido los sectores mayoritarios de nuestro pueblo argentino, considerando que la medida solo implicará un ajuste brutal con recesión, menor empleo, baja de salarios y jubilaciones,
incremento de los niveles inflacionarios y, a consecuencia, aumento de los precios de los productos básicos. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente comunicación. Artículo primero. Rechazar categóricamente el acuerdo de ayuda financiera entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Artículo segundo. Comuníquese la presente al Gobierno de la Nación Argentina. Artículo tercero. De forma: bloque de concejales Unidad Ciudadana, bloque de concejales Frente para la Victoria. Pongo a consideración el presente proyecto. Tiene la palabra el concejal Lorenzini. Muchas gracias, señorita Presidenta. Bueno, antes que nada, a título personal digo que por una cuestión ideológica, cada vez que tenga intervención el Fondo Monetario Internacional, organismos de este tipo en nuestra economía, lógicamente voy a estar en desacuerdo. Soy de los que piensa que no debemos resignar nuestra soberanía, y mucho menos nuestra soberanía económica. Más allá de eso, desde nuestro bloque y con el acompañamiento también del bloque del Frente para la Victoria, confeccionamos este proyecto de comunicación porque lógicamente necesitamos comunicar el rechazo ante el tomar estado de conocimiento, primero por medios periodísticos, de esta situación, que el Gobierno Nacional iba a recurrir a un salvataje financiero, invocando el Fondo Monetario. Luego esta información periodística se consolida cuando el presidente brinda una cadena nacional confirmando esta situación, y más aún cuando ya el ministro Duhovne empieza con las tratativas. En el proyecto de comunicación, lógicamente, hemos hecho una reseña histórica de lo que ha ocurrido con nuestro país, en realidad con la mayoría de los países que tienen una economía en un proceso de desarrollo, y que cuando enfrentan una situación de deuda y que el Fondo Monetario intercede, qué es lo que pasa con esos países, qué tipo de políticas son las que se toman. Jamás, cada vez que el Fondo Monetario Internacional ha acudido, y lógicamente nosotros hacemos reseña en lo que es nuestro país, porque es lo que nos importa y en lo que es nuestro pueblo, jamás ha acompañado la situación de pleno empleo, jamás ha acompañado un crecimiento productivo, jamás ha acompañado la industrialización, sino todo lo contrario. Siempre son medidas de ajuste, medidas ortodoxas, medidas recesivas para la economía local, y que basta con ver los ejemplos que se plantean en el proyecto, en qué cabeza cabe, ¿no? Convocar a este organismo cuando sabemos que ha sido cómplice o ha avalado una de las etapas más oscuras de nuestra historia, como fue la dictadura cívico-militar de la década del 70, ni hablar si hablamos de la situación económica que esa dictadura dejó, y las consecuencias que les brindó a lo que fue el primer gobierno democrático del doctor Alfonsín. Todos sabemos el condicionamiento que tuvo para poder llevar adelante su plan económico. También hacemos un mea culpa desde nuestro partido, porque al momento de desempeñar sus dos mandatos, el doctor Menem, quien provenía de nuestro partido, pero traicionando los principios y traicionando nuestra ideología, implementó un plan neoliberal, y fue un gran alumno del Fondo Monetario Internacional, y como frutilla del postre, la culminación del gobierno de la Alianza, con todo tipo de medidas que avasallaron los derechos del pueblo, y que lógicamente creo que no necesito ejemplificar cómo terminó esos sucesos en diciembre del 2001, con un presidente yéndose en helicóptero y con una situación institucional gravísima, más allá de lo económico, más allá de lo social. Entonces, yo no sé hoy por hoy qué es lo que podemos llegar a esperar ante una resolución del Fondo Monetario. ¿Qué tipo de salvataje financiero podemos llegar a tener y a cambio de qué? Lógicamente sabemos cuáles son las recetas, sabemos de un ajuste que se está realizando, en algunos casos llamados de forma gradual. Considero que ese gradualismo irá a desaparecer y nos vamos a ir encaminando a un ajuste brutal, y ya sabemos que nuestro pueblo, sobre todo los sectores más necesitados, están sufriendo las consecuencias de estas medidas económicas que se han ido implementando. Incluso, como para poner
de manifiesto la situación actual y hacia dónde nos estamos acercando. Sabemos que teníamos un país desendeudado y que hoy por hoy tenemos una deuda externa prácticamente histórica en lo que respecta a nuestro Estado argentino, y aumentarla aún más en 30.000 millones de pesos, que además sabemos muy bien que el Fondo Monetario Internacional tiene 3 líneas de créditos. Una línea preventiva, que es a largo plazo, en la cual la urgencia que amerita nuestra economía no sería factible para salvar esta situación. Una línea de crédito flexible, que lógicamente esa línea de crédito flexible solicita a los estados tener requisitos que hoy por hoy el gobierno nacional no puede cumplir, como por ejemplo una inflación inferior a 2 dígitos e incluso una estabilidad en la misma. Lo hemos visto en el último corto plazo de 2 o 3 semanas, cuando el dólar se dispara de 17 pesos a 23 y hoy, antes de iniciar la sesión, sabemos que está en 25.50. Lógicamente eso es un disparador inmediato de la inflación, además de devaluar nuestra moneda y de la pérdida del poder adquisitivo que eso conlleva. Entonces, lógicamente el único tipo de préstamo al cual el Estado puede acceder es el de tipo stand-by, que son prácticamente los créditos históricos que siempre ha solicitado. Lo alarmante de este caso son las políticas que solicita el Fondo Monetario Internacional ante la aplicación de este tipo de préstamos con metas que ya lo he mencionado anteriormente, que lógicamente lo respalda la historia: un ajuste brutal, seguramente una reforma previsional, en la cual ya hemos sabido que en la década del 90 y en el 2000 han perdido los abuelos, una reforma laboral que incluso las informaciones dicen que se está planificando para tratar en épocas del Mundial de Fútbol como objeto de distracción de la opinión pública. Otros casos como pueden ser privatización de empresas estatales. Realmente todas esas preocupaciones hacen que nosotros dejemos planteada nuestra posición y rechacemos enfáticamente, más allá de que el gobierno nacional nos diga que es la única salida. Lamentablemente consideramos que el rumbo económico que se eligió a partir de diciembre del 2017 no fue el adecuado. Incluso en este corto periodo ordinario de sesiones ya lo hemos manifestado en cuanto a las situaciones laborales de distintos sectores, también lo hemos manifestado ante las situaciones de los tarifazos que han tenido los servicios públicos y servicios básicos para las familias, y ahora en esta sesión nos encontramos con esta situación. Bueno, no me quiero explayar más, pero lógicamente manifestar un rechazo total a esta medida. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra concejal Capita. Gracias, señorita presidenta. Realmente me sorprende que hoy estén dando cátedras de economía y no la aplicaron en los últimos años. Dejaron un país saqueado, con funcionarios presos por malversación de fondos públicos, y hoy dan cátedras de economía. Realmente me sorprende. Otra cosa que me sorprende es que pretendan comparar este gobierno con gobiernos de facto, donde hablan de desaparición y torturas de personas, que realmente fue una época trágica, es verdad, fue una época trágica, que no comenzó casualmente la desaparición y tortura de personas en el gobierno de facto. Empezó con la creación de la AAA. Supongo yo que algunos la han vivido, yo también la he vivido.
hablan de la equivocación o las malas políticas llevadas a cabo por el doctor Alfonsín y que tuvieron que dejar el gobierno antes de tiempo. Yo recuerdo los 13 paros generales que los sindicatos, conjuntamente con los partidos políticos que ustedes están defendiendo, llevaron a la expulsión del doctor Alfonsín del gobierno. Mencionan también la presidencia del doctor Menem. Yo recuerdo que el doctor Menem tenía de ministro de Economía al doctor Cavallo, que el expresidente Kirchner decía que era el mejor ministro de Economía que hemos tenido en el país. Eso se debió a los 500 millones de dólares que le dio a la provincia de Santa Cruz con los fondos de YPF, que hoy los santacruceños todavía están esperando que les informen dónde están esos 500 millones de pesos. Lamentablemente no vamos a compartir, o nuestro bloque no va a compartir este rechazo, porque no consideramos que el Fondo Monetario Internacional esté catalogado como un fantasma. Los países desarrollados están apoyando esta decisión y confiamos en que eso nos va a sacar del problema que estamos teniendo en este momento. Por eso no vamos a apoyar este rechazo. Gracias. Bueno, como bien se venía diciendo en mesa, a este bloque y a mí, a estos bloques y a mí en lo personal, son otras cuestiones las que nos sorprenden. Si yo me tengo que sorprender, me sorprendo de que los concejales de la oposición no se manifiesten sobre un hecho que va a marcar, que está marcando la historia económica de Argentina, sobre un hecho que la marcó, y la marcó de la peor manera. No era el fin del proyecto hacer una comparación con las políticas llevadas a cabo con la dictadura, con la de este gobierno. Sí hay un factor común, y ese factor común es el FMI, y eso es lo que se quiso mencionar. Tampoco se quiso mencionar o hacer mala alusión al gobierno de Alfonsín. Simplemente se dijo que a consecuencia de algún acuerdo previamente por el FMI, por la dictadura militar, el gobierno de Raúl Alfonsín había sufrido esas consecuencias. Consecuencias que no distan tanto de lo que está pasando en la actualidad, consecuencias que llevaban, como nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, a ir a comprar un azúcar y que el precio del azúcar cambie 3 veces al día. Eso es lo que se está diciendo, lejos de querer incriminar a algún otro gobierno. Todos estos gobiernos, y así lo marca la historia argentina, sufrieron las consecuencias del FMI. Pero creo que no solamente lo tenían claro estos dos bloques ni los partidos al cual nosotros representamos. La postura del no al FMI lo dijo el propio Macri y las propias autoridades nacionales cuando pagaron a los fondos buitres. Pagaron a los fondos buitres y nos dijeron y nos prometieron que eso iba a traer inversiones, certidumbre, que iba a traer reducción de la vulnerabilidad. Y mintieron, porque no trajo solo eso, no trajo eso. Pero no mintieron solamente con esto. Mintieron cuando dijeron que iban a pagar el fondo, a los fondos buitres, para no volver al FMI. Al FMI que hoy ven como una política positiva y ven como una entidad de crédito que no va a traer aparejado ninguna condiciones o ningún condicionamiento que ya lo vivimos anteriormente. Entonces, desde ese lado, nos da la pauta
a que no solamente somos nosotros quienes decimos no al FMI. Lo dijo Cambiemos, pero mintió. Lo dijo Cambiemos y lo dijeron también, y lo dicen también, los funcionarios de Cambiemos cuando Prat-Gay dice hace muy pocos días: cuando un país llega a un acuerdo con el FMI es un fracaso de la política y de la dirigencia política. Estamos hablando de quien fuera ex ministro de la Hacienda. También dijo lo relativo al tema y usando algún término más fuerte y efusivo, melconiano. Entonces, claramente tan equivocados no estamos en esta postura, porque las mismas autoridades o los mismos que fueron funcionarios del gobierno así lo plantean. Hablamos de responsabilidad. Hablamos de responsabilidad cuando sabemos y tenemos que ser conscientes que la responsabilidad de hoy llegar al FMI es neta y exclusivamente de este programa económico neoliberal que viene trayendo Cambiemos y las autoridades de Cambiemos. Y no lo podemos desmentir cuando vemos que hay una apertura de las importaciones que trae consecuencias de cierre de pymes de toda la Argentina. Cuando además de haber una apertura de importaciones hay desregulación del sistema financiero, que también trae seguramente un montón de beneficios o privilegios, pero solamente para los sectores más poderosos. Cuando ya se hizo una reducción de los salarios y cuando hubo una destrucción de las jubilaciones. Eso es lo que hoy genera caer en el FMI. No lo genera la oposición, no lo generó la oposición, no lo genera la supuesta irresponsabilidad de la oposición, no lo genera el contexto exterior tampoco, lo genera Cambiemos. Y no somos nosotros quienes los decimos. Y no lo empezamos a decir ahora, lo dijimos en campaña, cuando se dijo que nosotros hacíamos la campaña del miedo. Y pucha, la verdad que ojalá hubiese sido la campaña del miedo, porque todo lo que se dijo ahora está pasando. Y esperemos que en algún momento tenga un paro, porque creo que esto no lo toleramos. Y no lo toleramos como Argentina. Como bien dijimos una y otra vez, no hay ningún plano en la historia argentina en la cual el FMI haya salvado a su país ni a su gente. Ninguno. Y el FMI no es otro como nos quieren hacer creer o como quieren decir. El FMI mantiene las mismas recetas. Y esas recetas ya sabemos cómo son. Son de ajuste, de recorte, ya las vivimos y las estamos viviendo. Y somos objetivos cuando sabemos de que hoy ya afectamos el salario de los argentinos. Cuando hoy también ya afectamos las jubilaciones. Cuando hoy afectamos las tarifas. Cuando ha entrado hace muy poco un paquete de leyes de flexibilización laboral, que es lo que el FMI quiere. Entonces, no creamos que el FMI es otro. El FMI no le va a interesar si nuestra gente tiene hambre, si hay empleo, si hay desempleo, si el país construye o el país se destruye. Porque el FMI está conformado por un conjunto de acreedores en beneficio de otros acreedores. Simplemente eso. No es un fondo de beneficencia. No viene a asegurar a la Argentina. Sí, ofrece seguramente intereses más bajos de lo que pueden ofrecer otros organismos, pero lo ofrece a cambio de condiciones, porque lo hizo siempre y no va a ser la excepción, porque sabemos que no va a ser así, de ajustes y condicionamientos a los cuales entendemos que no son los objetivos. Como dijimos, era de prever que el espacio Cambiemos diga una y otra vez que esto es consecuencia de una supuesta mala administración anterior. Una mala administración anterior que sale de la deuda del FMI contraída anteriormente. Sale porque entiende que no quiere entregar soberanía. Sale porque levanta las banderas de la independencia económica. Pero un nuevo gobierno atrás vuelve a ingresar a este nuevo fondo. Este nuevo gobierno, el cual dijo que el dólar no iba a subir e hizo bandera y otra vez mintió. Porque el dólar, como bien se dijo en mesa, hoy está a 25.30 o 25.50 oscilando en el momento del día. Ese dólar que no solamente sube, que trae consecuencias, que trae como consecuencia primero la devaluación de la moneda nacional, que trae como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo. En fin, que trae como consecuencia que su impacto sobre las tarifas, que su impacto sobre la vida de cada uno de nuestros vecinos.
Y no hablamos de argentinos o de provincia, hablamos de nuestros vecinos, de nuestros convecinos, de aquellos que tienen que ir al supermercado y se encuentran que los precios hoy están variando. Y están variando porque la cláusula de ajuste es el dólar varía. Y el dólar no se puede frenar. Y está en una corrida que solamente beneficia hoy a los grandes poderosos o a aquellos especuladores con la fuga de capitales. Este gobierno está cometiendo el mismo error que cometió el gobierno de la Rúa en el 2001, que es la profundización de este plan de gobierno, orientado en un endeudamiento ante un Fondo Monetario Internacional que, como bien dijimos, no hace beneficencia. A mí lo que me sorprende es que los concejales no se alarmen a sabiendas que tenemos una inflación que seguramente va a terminar en casi un 25%. Y la provincia cierra en un 15%, diciendo que está todo bien y que esto lo llevamos entre todos. A mí realmente eso me preocupa. Ya no me sorprende, me preocupa. Me preocupan las negociaciones con el FMI, me preocupa una inflación que no para, me preocupa un dólar que está totalmente desbalanceado. Me preocupa que este gobierno ni siquiera se preocupe y no tenga un ministro de Economía, que esa agenda política haya recaído o haya tenido que recaer en un Marcos Peña que muestra día tras día, y esto es de lo personal, el cinismo que tiene con los argentinos. La realidad es que es alarmante escucharlo. Es alarmante escuchar que constantemente dice de que acá no pasa nada, de que ir al FMI es algo más, de que la Argentina tuvo momentos más difíciles. Quizás puede engañar a aquellos argentinos que no vivieron la época del 2001, pero los que la vivieron y la sufrieron no las puede engañar. Entonces, eso no nos preocupa. Eso no nos sorprende, nos preocupa esta falta de sensibilidad. Nos preocupa también, nos sorprende que Elisa Carrió, que hoy es una ferviente funcionaria o legisladora que apoya al FMI, en el 2002 fue la pionera y la que presentó un proyecto repudiando el FMI, pero no solamente eso, se declara en contra del FMI por atentar contra la soberanía jurídica e institucional del Estado Nacional. Esas son las palabras que usa Elisa Carrió. Esas son las palabras que hoy el gobierno Cambiemos pasa por alto. Pasa por alto y vuelve a acordar con el FMI. Estos bloques obviamente quieren expresar su preocupación, su rechazo hasta estas negociaciones. Sabemos que son temas que nos exceden como legisladores locales, pero queremos obviamente que estas voces se tienen que empezar a sentir. Queremos decirle a la población que esperamos que todo vaya de la mejor manera, que estas palabras son la simple realidad, pero que para vivir el día a día vamos a seguir estando al lado de ellos, codo a codo, porque sin duda de esto tenemos que salir entre todos. Y por eso vamos a estar acompañando a aquellas consecuencias o a aquellos pobres inocentes que hoy quizás con 10 años no se alcanzan a dar cuenta que de acá a 40 años el país va a tener un giro importantísimo y que va a sufrir todas estas consecuencias. Sin ánimo de preocupación a la sociedad que tiene que seguir viviendo y que tiene que seguir viviendo con un acuerdo brindado no en las mejores condiciones, es que ofrecemos nuestro apoyo a todas aquellas personas que hoy están sufriendo ya los impactos de las políticas que se están llevando a cabo y las eventuales consecuencias que vamos a tener a posteriori. La palabra concejal Pablo. Gracias, señorita Presidente. Quiero hacer algunas aclaraciones, porque quizás hablando del Fondo Monetario Internacional, solamente demonizándolo por una medida que toma el gobierno, no me parece adecuado. Quizás en otras ocasiones, y dependiendo del contexto, se ha recurrido al fondo. Quizás las medidas o las condiciones del fondo han sido de acuerdo a la exigencia y a las circunstancias del momento. No voy a defender al Fondo Monetario Internacional
como si fuera un amigo, pero hay que contextualizar las cosas. La medida del gobierno de llegar al fondo, no soy un economista avesado, pero trato de escuchar las diferentes opiniones de economistas que han ido opinando en estos días, y no solamente quedarme con un mensaje quizás del gobierno, que quizás ustedes lo puedan tomar de una manera obsecuente y demás. Se llega al Fondo Monetario por una cuestión puntual, que se sabe en todos los medios, que es un vencimiento de las letras del Banco Central, de las LEBACs, que se van a producir el día de mañana. ¿Cuánto se va a tener que pagar mañana por el vencimiento de las LEBACs? Por el rendimiento y su capital, 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto se le pidió al fondo? 30.000 millones de dólares. ¿Cuántas reservas tenemos en el Banco Central al día de la fecha? 50.000 millones de dólares en reservas, cosa que no ocurría en el 2001. Cuando hacemos la comparación con el 2001 hay que tener cuidado también. Entendemos que fue una época difícil, en lo personal también fue complicado para mí, pero bueno, lo importante es que el país salga adelante siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que 50.000 millones de dólares alcanzan para pagar el vencimiento de las LEBACs mañana. Simplemente se recurre al fondo, y es la interpretación que quizás estoy haciendo, una cuestión preventiva o ante una oleada desestabilizadora que se está generando negativa en base a las decisiones que está tomando el gobierno, está generando una especulación en las personas que quizás empiecen a sentir cierta incertidumbre ante la devaluación del dólar, como también hizo mención, pero que hay que decir que el Banco Central tiene los dólares para pagar el vencimiento de mañana, y que la medida que se recurre a llegar al Fondo Monetario Internacional tiene que ver con esto, con una cuestión del momento y no con una cuestión como haciendo así alusión, señorita Presidente, no, que responde a un programa neoliberal. Me parece que es bastante puntual, los números hablan por sí solos, y yo deseo con todo mi corazón que a mi país le vaya bien. Y que si el gobierno hoy está tomando estas decisiones, por también que a usted no le gusta, señorita Presidente, que se hable un poco de la herencia o de lo que nos dejaron, los 10 años de kirchnerismo. Hay un gasto público terrible en contraposición a los ingresos, y eso no es de este gobierno, señorita Presidente. Llevará tiempo, mucho tiempo, organizar este país, financieramente, económicamente, y confío plenamente que las medidas que están tomando son en ese sentido, para seguir en el camino del crecimiento y de la reestructuración de las finanzas de este país. Nada más, señorita Presidenta. Tiene la palabra, consejero Valentino. Gracias, señorita Presidente. Bueno, en primera instancia aclarar que no es nuestra voluntad dar cátedra de economía, ni mucho menos. Sería irrespetuoso ponerme a hablar de macroeconomía cuando realmente no es una materia en la cual me especialice. El proyecto que nosotros hemos confeccionado de comunicación bien lo establece, y no estamos hablando de situaciones que pueden haber generado o realizado algún u otro gobierno, sino lo que hemos puesto de manifiesto es qué es lo que sucedió con nuestro país e incluso en el mundo. Por ejemplo, Grecia, cuántas veces ha refinanciado su deuda y en qué situación se encuentra su economía con las intervenciones del fondo. Lo mismo nos ha pasado a nosotros. Eso fue lo que nosotros hemos querido ejemplificar. Por ejemplo, en ningún momento se hace una crítica de lo que fue el gobierno del doctor Alfonsín, que en mi caso personal prácticamente ni siquiera recuerdo, solamente he podido leer algún tipo de artículo histórico de la situación de hiperinflación y de la inexistencia de precios, de la imposibilidad de poner precios a los productos y que lógicamente del desabastecimiento que se había ocasionado en ese momento. Sí tengo conocimiento pleno de lo que ocurrió en el 2001, y algo que me tocaba muy de cerca, que una de las medidas del fondo monetario era el arancelamiento de la universidad pública. Sabemos que en nuestra historia, si hay algo de lo cual podemos estar orgullosos, y creo que la mayoría de los que hemos tenido la posibilidad de tener un título universitario ha sido estudiando en la universidad pública. Imagínense, señorita Presidente, en ese momento
cuando una de las medidas era perder ese privilegio de tener la posibilidad de acceso a un estudio universitario a través de la universidad pública. Cuando se habla de funcionarios y seguimos siempre con el mismo latiguillo, con la misma historia de funcionarios anteriores, en este cuerpo hemos sido críticos de las situaciones que funcionarios anteriores hayan tenido que pasar por la justicia y nos hacemos cargo de eso y los hemos criticado. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene el concejal Capil, por ejemplo, para referirse en el caso Caputo, en el caso Aranguren, en el caso del mismo Macri, un presidente que fue elegido con 240 procesos, no recuerdo bien, Duhovne, por ejemplo, que tiene su capital afuera? Podría seguir numerando el caso de Triaca, por ejemplo. Casi todos los funcionarios hoy por hoy actuales de este gobierno tienen incompatibilidad en su función que están desarrollando por intereses particulares. Más allá de esa situación, también comparar con lo que fue y hacernos cargo, se plantea que nos hiciéramos cargo de lo que fue el gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista lo primero que hizo, incluso en el proyecto ni siquiera lo quisimos nombrar, porque solamente nuestra opción o nuestra posición era hablar de las consecuencias de la intervención del fondo. El gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner logró hacer una readecuación de esa deuda, hacer una quita del 65% de esa deuda, saldarla en efectivo y de esa manera volver a tener soberanía económica. La situación que en la actualidad se plantea, esta grave crisis económica que hoy por hoy tenemos, son pura y exclusivamente por las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional desde diciembre de 2017 a la fecha, del 2015, perdón, a la fecha. Ha hecho una liberación de la economía, ha propiciado la fuga de capitales. Antes había medidas restrictorias que cuando un grupo decidía invertir en la producción o decidía invertir en el país, tenía restricciones en las cuales no podía hacer el retiro de divisas. También se está hablando, por ejemplo, de no demonizar al Fondo Monetario Internacional. No solamente lo demonizamos nosotros, es solamente tener conocimiento de lo que piensa la opinión pública. Y sabemos muy bien que la opinión pública, cuando piensa en el Fondo Monetario, lo primero que lo asocia es con un buitre que viene, que nos acecha y que nos quita lo nuestro. Claro, nosotros defendemos generalmente al pueblo, defendemos a los más necesitados y por eso quizás lo vivimos de esa manera. Pero, por ejemplo, cuando se habla de vencimiento del EVAC, es mentira que la situación de acudir al fondo hoy por hoy es por el vencimiento que mañana va a ocurrir de las EVACs. La semana pasada hubo una corrida cambiaria por desconfianza de los mercados, de las medidas económicas que se vienen dando. Y esa situación es la que ha llevado al gobierno nacional a tener que acudir al fondo. Y no son 30.000 millones los que se vencen. No se sabe cuánto va a ser de esa licitación del EVAC, pero el vencimiento es por 640.000 millones de dólares. Y si quieren, lo pueden corroborar páginas de ámbito financiero o de medios que se dedican exclusivamente a la parte económica del país. Otra cuestión, se habla del gasto público, de la herencia. ¿Saben cuál es el mayor gasto público hoy por hoy? El pago de intereses de la deuda que contraemos. Tenemos récord histórico, incluso con deuda a 100 años, que ha contraído nuestro país. ¿Cómo quieren que nosotros tratemos de generar un paralelismo con lo que fue un gobierno que tenía un proyecto industrial, un proyecto en el cual acompañaba el desarrollo de las clases más necesitadas? Es lógico que vamos a estar en una vereda de enfrente. Y nuestra postura fue solamente marcar la cancha, marcar qué es lo que nosotros presentamos de la intervención del fondo. No es demonizar. El Fondo Monetario Internacional se demoniza por sí solo. Y otra cosa, desde mi lugar, desde la mayoría de los que estamos sentados acá en esta mesa, creo
la mayoría pertenecemos a lo que es una clase media trabajadora e incluso a menos que una clase media. A diferencia de otros gobiernos constitucionales que hemos tenido y que quizás que han tomado medidas neoliberales, la diferencia que tiene este gobierno y sus intérpretes es que son todos pertenecientes a una clase económica que no nos representa, a una clase, a una oligarquía que quiso gobernar la Argentina hace muchos años y que hoy volvió con todo. Ese es el principal problema. Y no les importa el pueblo. Y las medidas que han tomado así lo demuestran. Nada más, señorita Presidenta. No hay más conocido. Tiene la palabra concejal Tobio. No, dos aclaraciones. Lo que se vence mañana es un vencimiento, es uno de los vencimientos de 30.000 millones de dólares. Vamos a hablar por ahí, quizás, concejal Lorenzini, disculpe, por ahí habla de la totalidad del monto. Y también me gustaría hacer una aclaración, o quizás algo que obvié mencionar, es que el gobierno de kirchnerista canceló una deuda que era de 4%, endeudándose al 16% con capitales venezolanos. Nada más, señorita Presidenta. Simplemente y a modo de poder dar respuesta a lo último vertido en mesa y como era de prever, que iba a ser uno de los argumentos en mesa, sí es cierto que el gobierno del kirchnerismo ha saldado una deuda. Ha saldado una deuda pagando aún más intereses, como bien lo dije yo, en las consideraciones. Pero lo hizo defendiendo una soberanía económica, lo hizo defendiendo una independencia política, lo hizo para que no estemos atados a un Fondo Monetario Internacional, porque trae consecuencias y trajo consecuencias bastante negativas o de negativas totalmente para nuestro país. Por eso es que Néstor Carlos Kirchner toma esa decisión que sin duda dejó más dinero de las arcas del país, pero decisión que no nos convirtió en colonia, como hoy lamentablemente estamos haciendo. No hay más consideraciones, pongo a votación el presente proyecto de comunicación. Por mayoría, por el doble voto de la Presidencia, este proyecto queda aprobado, pasando entonces al Departamento Ejecutivo.